¿Cómo vences esa primer barrera del miedo? Esa primer barrera que se llama vergüenza o terror. El problema para las personas hispanohablantes que están intentando aprender inglés es el hablarlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, sí lo entiendo, pero me cuesta mucho hablarlo, me cuesta mucho pronunciarlo? Uno de los desafíos dentro de esta gama es la mala pronunciación, la falta de vocabulario, el intentar traducir las cosas antes de decirlas o el seguir pensando en español. Sin embargo, todas estas prácticas pueden ser superadas y dominadas con la práctica. Sin embargo, hay una cosa que no se quita con la práctica: la vergüenza. La vergüenza, lamentablemente, se quita únicamente o la mayoría de las veces cuando dominamos el hablar inglés. Pero para dominarlo necesitamos practicar. Pero veámoslo así. Si para que se me quite la vergüenza necesito dominar el inglés y para dominar el inglés necesito practicar, pero practicarlo me da vergüenza. Por lo tanto, entramos en un ciclo un poquito complicado, pero que es posible superar. Y el día de hoy te vamos a dar esa solución extra que necesitas. Pero antes de ir a la solución, permíteme contarte una historia personal que me pasó a mí cuando era un niño y que a la postre me ayudó a cambiar mi vida y dos, a aprender inglés mucho mejor y mucho más rápido cuando era un adolescente. Cuando tenía aproximadamente 10 años de edad, mi maestra de la primaria notó que tenía cierta facilidad de palabras, cierta facilidad de hablar. Por lo tanto, me invitó a participar en un programa en donde podría dar una especie de discurso. Hablaría acerca de la independencia de mi país. Lo haría sin ayudas visuales y aproximadamente frente a unas 100 personas. Un reto bastante complicado para un conferencista debutante de 10 años. Sin embargo, acepté el reto y lo hizo con mucho gusto. Preparé mi discurso y por aproximadamente unas 2 semanas lo estuve estudiando diariamente en repetidas ocasiones, incluso por varias horas del día, para poder dominarlo. Y afortunadamente, según yo recuerdo, lo dominé bastante bien. Y el día llegó. Llegué al lugar establecido, todavía con el discurso en la mano para poder estudiarlo antes de presentarme. Y vi todas las personas que estaban ahí congregadas. Y pensé, tengo que presentarme frente a todas estas personas, en ese escenario iluminado. Y la verdad, la presión para un niño de 10 años comenzó a crecer. Y los nervios me empezaron a jugar en contra. Llegó el momento en que me nombraron. Tenía que subir al escenario, entonces lo hice. Ahora no tenía el papel en las manos, pero me sabía el discurso. Vi a las personas y sinceramente no me sentí tan nervioso. Recuerdo perfectamente que comencé a hablar fluidamente y sin ningún problema seguí repitiendo las palabras que yo tantas veces había practicado. Pero aproximadamente a la mitad del discurso vi a las personas y el sentimiento cambió. Los nervios me ganaron y me quedé petrificado. En ese momento la situación me sobrepasó. No sabía qué decir, estaba completamente en blanco y el público solamente me estaba mirando. Para un niño de 10 años, pienso que esa es una situación bastante complicada. Entonces hice lo más razonable para mí. Busqué entre el público a mi maestra. Una mirada salvadora, algo de consuelo, lo que sea, pero necesitaba algo. La encontré. Me hizo un gesto de que bajara. Por lo tanto, di las gracias y me bajé. No terminé mi discurso y lo dejé a la mitad. Al momento de bajarme, cuando estaba bajando las escaleras, me sentía avergonzado, derrotado. Sentía que todas las personas se habían dado cuenta de mi fallo, que incluso se iban a burlar de mí. Estaba bastante abrumado. Entonces mi maestra me abordó, me encontró en el lugar de abajo y recuerdo que me dijo que había sido una buena experiencia y que qué bueno, que todo estaba bien. Obviamente yo pensé, sí, claro, como usted no fue la que estuvo ahí arriba, pero bueno, me sentía bastante derrotado y recuerdo muy bien el sentimiento en el pecho que tenía y el nudo en la garganta que tenía atravesado. Sin embargo, cuando comencé a caminar alrededor del lugar, me di cuenta de algo sorprendente, que la verdad jamás pensé que pasaría. Algunas personas se acercaron y me felicitaron. Otras ni siquiera se habían dado cuenta que no terminé el discurso, tal vez simplemente porque no estaban poniendo atención, pero no se dieron cuenta. Otras pensaron que la parte que dije, a pesar de que había sido solo parcial, había sido muy buena y puntualizaron algunas cosas que había hecho bien. Entonces eso me animó muchísimo. Y me di cuenta que mi máximo y más duro crítico era yo mismo. Noté que la única barrera que había entre yo y el éxito era yo mismo. Yo era mi única barrera. Por lo tanto, me decidí que la vencería,
que me sobrepondría a esta situación adversa y que la próxima vez lo haría muchísimo mejor. Me animé bastante y recuerdo la sensación triunfante que sentí al final. Y lo hice. Para cerrar la historia, déjame decirte que lo logré. Logré superar esa primera barrera del miedo. Me he presentado frente a muchísimas personas, cientos de personas, en muchas ocasiones, hablando de temas diversos, haciéndolo de manera fluida, interesante, de una manera en que yo lo he disfrutado. Tanto así lo disfruto, que una de las metas que tengo en la vida es convertirme en un conferencista profesional. Pero ¿cómo pasas de ser un conferencista de 10 años derrotado, que pudo haber sido una experiencia traumática, a una persona con mucha confianza en el escenario? ¿Práctica? Tal vez sí. La práctica ha ayudado muchísimo. La experiencia es invaluable. Pero ¿cómo vences esa primera barrera del miedo? Esa primera barrera que se llama vergüenza o terror que tienes al momento de que vas a comenzar a practicar. ¿Cómo vences esa primera barrera para entonces sí comenzar a practicarlo con confianza hasta llegar a dominarlo? Lo que hice fue mucho más sencillo de lo que crees. La próxima vez que tenía que presentarme frente a un escenario, me convencí a mí mismo antes de que yo ya era un gran conferencista. Me mentalicé que lo era. Estaba completamente convencido de que yo era un gran conferencista y que las personas sabían que yo ya era un gran conferencista. Se escucha bastante sencillo, pero aquí te va la explicación. Años más tarde, de hecho hace poco, noté que esta práctica o esta técnica donde tú te convences a ti mismo o tú te dices a ti mismo que actúes como si ya tuvieras esta habilidad, como si ya fueras un experto, tiene nombre. En inglés, que es donde la encontré, se llama Act as if. Y en español se llama Actúa como si. Eso sería la traducción. El punto de la técnica o la técnica en sí es que actúes como si ya tuvieras la habilidad que deseas obtener. Que actúes como si ya fueras un experto y que asumas que las personas saben que eres un experto. De esta manera, digamos que traqueas tu cerebro y la confianza comienza a fluir porque tu cerebro siente que es un experto en lo que está haciendo. Obviamente tienes que estudiar la teoría un poco para poder entender o saber lo que sea que vayas a hacer. Tampoco es como que vamos a adivinar las cosas. Pero el resultado de la actividad, el resultado de esta técnica es que vas a darte cuenta que los nervios que sentías antes de comenzar la actividad son muchísimo mayores a los que vas a sentir conforme avances, conforme fluyas de manera confiada. Esa técnica te ayuda psicológicamente porque a pesar de que al principio te vas a sentir nervioso, poco a poco, conforme avances y camines, los nervios se van a ir porque vas a estar convencido de que eres un experto en lo que estás haciendo. Aquí tienes otra prueba. En Estados Unidos se llevó a cabo una actividad conocida como The Millionaire Cocktail Party, que es básicamente como una fiesta cóctel de millonarios, una reunión social de millonarios, para decirlo así. Consiste en que se traía a un grupo de personas para tener una fiesta y que se iban a conocer. Iba a ser una reunión social, donde las personas se iban a conocer, no se conocían entre ellos, todos eran de clase media, nadie era rico. Pero se les dijo que no podían utilizar sus vidas actuales. O sea, iban a conocer otras personas, pero ellos iban a fingir, 100% a fingir que eran multimillonarios y que todos tenían que hablar acerca de sus vidas. Se dieron las instrucciones y se dio inicio. Al principio, todos comenzaron modestamente, había pocas conversaciones, pero con el paso de los minutos, poco a poco, empezó a haber más y más conversaciones y más interacción social. Y todos empezaron a hablar de sus viajes a las Bahamas, de sus misiones filantrópicas a países de tercer mundo, de sus empresas, de sus vidas multimillonarias, de sus carros, etcétera, etcétera. Todo el mundo empezó a hablar de una vida que obviamente no era de ellos, pero al parecer todos estaban muy animados de conversar. El anfitrión, que estaba llevando este experimento, detuvo súbitamente toda actividad y les dijo que tenían que guardar silencio y les preguntó que cómo se sentían. Sorprendentemente, las personas que habían sido tímidas o que eran tímidas en la vida real pasaron a ser alguien completamente extrovertido que había llevado muchas conversaciones y que podía sentirse con mucha confianza de conocer más gente. Esto fue algo sorprendente, porque ¿cómo es que ellos lograron pasar de ser tímidos a extrovertidos simplemente actuando como si fueran alguien más? Cuando hacemos este tipo de cosas, como en el ejemplo del principio, cuando actuamos como si fuéramos expertos en algo, nuestro cerebro lo reconoce
y activa y programa a lo que se llama el sistema de activación reticular, el cual manda fuertes mensajes de parte de nuestro cerebro de que somos capaces de hacer algo. Y obviamente la confianza sube. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero la próxima vez que estés ante una situación que te demande salir de tu zona de confort, como lo es hablar inglés, literalmente hablar inglés con una persona, actúa como si ya lo dominaras, como si completamente hablaras inglés y que no tuvieras ningún problema para comunicarte. Te aseguro que las personas notarán la confianza que tienes, aunque realmente no esté ahí. Porque apréndete esto de memoria. No tienes que sentirte confiado en el interior para verte confiado en el exterior. Grábatelo. No tienes que sentirte confiado en el interior para verte confiado en el exterior. Porque así fue como un niño de 12 años lograba dar discursos a más de 100 personas de manera exitosa, disfrutarlo, todavía recibir elogios, a pesar de haber fallado tan horriblemente en el pasado. Y también como un joven de 21 se presentó a una entrevista de trabajo en inglés, vestido de enfermero y manchado de sangre, y consiguió el trabajo. Pero esa es otra historia. El punto es que consiguió estas cosas no porque era buenísimo en lo que hacía, sino porque pretendía hacerlo, y lo logró. Y esto solamente puede significar una cosa, que tú también puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.